Saludos, este es tu hermano y obispo Gelson, dándote las gracias por estar con nosotros en este su programa Buscando la Verdad Bíblica. El tema de hoy, aunque no es uno que tenga alguna repercusión en cuanto a nuestra salvación, lo traemos por las muchas preguntas que se nos han hecho al respecto. He entendido que para aclarar las dudas que existen en cuanto a este tema, era muy prudente hablar sobre el asunto, para que así los hermanos y hermanas que han preguntado puedan tener la verdad bíblica y puedan poner al descanso el tema. Nuestro versículo de partida lo encontramos en el libro de Mateos, capítulo 22 y el versículo 30. Y dice allí, pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo. Palabra de Dios. Quiero dejar claro que mire lo que dice aquí. No dice que seremos ángeles, dice que seremos como ellos que ni se casan o se dan en matrimonio. A continuación, nuestro tema de hoy, seremos convertidos en ángeles al morir. Aquellos que creen que los humanos se convierten en ángeles cuando mueren tienen una idea distorsionada sobre la naturaleza de la humanidad y los ángeles. Los humanos son seres físicos con un alma y un espíritu hecho a la imagen de Dios, como nos dice en el libro de Génesis capítulo 1 y el versículo 26, mientras que los ángeles son solo seres espirituales. Son seres creados por Dios y son completamente diferentes a los humanos. Ellos son agentes especiales de Dios para llevar a cabo su plan y para ministrar a los seguidores de Cristo. Nos dice en el libro de Hebreos capítulo 1 y versículos 13 al 14 lo siguiente. Además, Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Palabra de Dios. No hay indicación de que los ángeles fueran anteriormente humanos o alguna otra cosa. Ellos fueron creados como lo que son ángeles, seres espirituales. Los ángeles no necesitan y no pueden experimentar la redención que Cristo vino a proveer para la raza humana. Esto porque no hay pecado en ellos. Nosotros los seres humanos nacemos con una naturaleza pecaminosa y pecamos durante toda nuestra vida. Debido a esto, Dios arregló un plan de redención que los ángeles ni siquiera pueden entender. En 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 12, se describe los deseos de los ángeles de poder mirar hacia el Evangelio, pero esta experiencia no es para ellos, nos dice allí. Pero Dios les hizo entender que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para ustedes. Ese es el mensaje que les dieron a ustedes quienes le comunicaron la buena noticia. Y lo hicieron con el poder del Espíritu Santo que fue enviado del cielo. Esto es algo que los ángeles mismos hubieran querido ver. Palabra de Dios. Seguro, los ángeles se regocijan cuando un pecador se vuelve a Cristo. Nos dice en el libro de Lucas capítulo 15 y el versículo 10 lo siguiente. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Palabra de Dios. Esto es muy cierto, pero la salvación en Cristo no es para los ángeles. Queridos, eventualmente el cuerpo de los creyentes en Cristo morirá. ¿Pero qué sucede entonces? El espíritu del creyente regresa a quien lo dio, como nos lo dice Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 7. Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Palabra de Dios. El creyente no se convierte en un ángel. Es interesante que tanto Elías como Moisés fueron reconocibles en el monte de la transfiguración. Ellos no se habían transformado en ángeles, sino que aparecieron como ellos mismos, aunque glorificados, y fueron reconocidos tanto por Pedro, Jacobo y Juan. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 14, Pablo nos dice que los creyentes en Cristo están dormidos en Jesús. Esto es, sus cuerpos están muertos, pero sus espíritus aún viven porque regresaron a quien los dio. Dice allí, así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Palabra de Dios. Este texto nos dice que cuando Cristo regrese, Él traerá consigo a aquellos que duermen en Él y entonces sus cuerpos serán resucitados con un nuevo cuerpo como el de Cristo resucitado para reunirse con sus espíritus que vendrán con Él.
Veamos lo que nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 y los versículos 16 al 17. Dice allí: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Así estaremos con el Señor para siempre. Alabado sea Dios. Todos los creyentes en Cristo que están vivos al regreso de Jesucristo tendrán sus cuerpos transformados a la semejanza de Cristo y serán completamente nuevos en sus espíritus, sin tener ya más una naturaleza de pecado. Vamos a leer lo que nos dice el apóstol Pablo con relación a esto en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 52. Y dice allí: fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Aleluya, alabado sea Dios. Hermanos y hermanas, en ningún momento en la Escritura se indica que los humanos se convierten en ángeles después de la muerte. Al momento de la muerte, el cuerpo y el alma van al sepulcro. Nos dice en Ezequiel capítulo 18 y versículo 20, el alma que pecare morirá y el espíritu regresa a Dios quien lo dio, como lo leímos anteriormente en Eclesiastés capítulo 12 versículo 7, donde nos dice: pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresa a Dios que fue quien lo dio. Dios creó a los humanos y a los ángeles como seres diferentes para diferentes propósitos. Ocasionalmente, nuestros caminos se cruzan cuando trabajamos juntos por el reino de Dios. Todos los creyentes en Cristo vivirán con el Señor para siempre. Nosotros serviremos y glorificaremos a Dios por toda la eternidad, no como ángeles, sino junto con los ángeles. Nos dice Isaías, capítulo 66 y el versículo 23, lo siguiente: sucederá que de una luna nueva a otra y de un sábado a otro, toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí, dice el Señor. Aleluya. Agradece al Señor por la esperanza viva que Él provee para los creyentes en Cristo Jesús. Hasta aquí este pequeño estudio del día de hoy. Que Dios les continúe bendiciendo.